Hechos 24, los versículos 1 al 23, lo que hemos leído recién. Y he titulado a esta sección Calumniar, un arma de la impiedad. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, de los versículos 12 y siguientes, Jesús pone sobre aviso a sus discípulos sobre lo que les ocurrirá cuando los persigan. Da por hecho de que va a haber una persecución. Y Él los pone sobre aviso. Él les dice, versículos 12, dice: os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El panorama entonces, para los que siguen a Jesús, no es de sosiego y tranquilidad, no es de quietud y descanso plácido, no es de paz y dulce armonía. Pero para aclarar el punto, hay sosiego y tranquilidad en nuestra relación con Dios, eso sí, por cuanto la enemistad que había entre nosotros y Él ha desaparecido. Gozamos de paz con Dios, por cuanto, como nos dice el libro de Romanos, hemos sido justificados por Él. Y tenemos ahora, gozamos de una santa armonía con el Espíritu Santo. Y por cuanto echamos sobre Él, sobre Cristo, toda nuestra ansiedad, nuestras almas se aquietan en Él y descansamos en sus promesas. Ahora bien, por cuanto somos hijos, los embates del sistema mundano anti Dios, propiciados por el demonio y sus allegados, y la colaboración voluntaria de nuestra propia naturaleza caída, se harán notorios en nuestro vivir terrenal. Por una parte, gozamos de paz con Dios, pero por otra parte, nunca tenemos sosiego en lo que a este mundo respecta. Esta es la advertencia del Señor aquí en Lucas 21. Y en nuestro texto de hoy tenemos la demostración, por decirlo así, una ilustración en la vida de Pablo de este mismo tema. Pero, hermanos, no debemos perder de vista la frase del versículo 13 de Lucas 21 que leí recién. Porque esa frase dice: y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces, no es que para dar testimonio tengamos que tener una audiencia especial o un momento quieto de reflexión profunda. No, sino que aún en esos momentos álgidos de la vida también podemos dar testimonio de nuestro amor y nuestra lealtad y nuestra devoción a Cristo. A veces no con palabras, a veces con nuestras actitudes. Pero esto os será ocasión para dar testimonio. Aún aquellos momentos marcados por la violencia y la injusticia, donde la envidia y odiosidad de los hombres se encumbran y vuelan como chispas en el aire, aún en esos momentos, esto os será, recordemos, esto os será ocasión para dar testimonio. Dios lo preparó así. Él así lo dispuso para mayor bien del Evangelio y para gloria suya. Antes, Pablo había comparecido ante el Sanedrín, el tribunal judío más elevado que basaba sus leyes en el Antiguo Testamento
interpretado por supuesto por el consenso que existía, el consenso o que debía existir entre los saduceos por una parte y los fariseos por otra parte. Recordemos que los saduceos eran quienes la llevaban, como decimos aquí, en todo lo que respecta al templo, y los fariseos tenían la preeminencia en todo lo que respecta a la sinagoga. Ellos dominaban la vida judía en sí. Y pobre de aquel que interpretara de manera diferente a ellos. Ellos eran los que marcaban la pauta. Pero esto era cuando Pablo compareció ante el Sanedrín, en el capítulo 23. Ahora, Pablo comparece ante un tribunal romano presidido por Félix. Y en este tribunal, las creencias religiosas poco importaban, a menos que éstas atentaran contra las leyes civiles del Estado romano. Félix debía ser un juez imparcial, que debía escuchar los cargos contra el acusado. Debía ver la pertinencia de las pruebas que se aportaban por los acusadores, pero también debía escuchar la defensa del acusado y decidir en justicia y conciencia. Algo que nos parece de lo más normal, pero que muchas veces es escaso. No damos ocasión muchas veces a que el acusado se defienda. Pero aquí tenemos la prueba de que esto es algo muy antiguo. Los acusadores, en este caso de Pablo, o los fiscales, eran el sumo sacerdote, nada menos que el sumo sacerdote. Era otra vez la máxima autoridad religiosa judía, y algunos ancianos o líderes religiosos, y estos estaban divididos en creencias tanto fariseas como saduceas. Ahora estos, para presentar mejor su caso, contrataron los oficios de un orador, un abogado podríamos decir, llamado Tértulo. Eso es lo que leímos. En los versículos 2 y 3 de este capítulo 24, Tértulo expresa gratitud por el buen gobierno de Félix y la prudencia de su actuar. Casi le creemos, de no haber información que deja la expresión de Tértulo como una adulación mayúscula, solo con el fin de ganarse el favor del juez. Porque la verdad era que él había aplastado insurrecciones a sangre y fuego, y también había introducido reformas por la fuerza de las armas, ganándose así no la gratitud del pueblo, como decía Tértulo, sino que el horror y el desprecio de los gobernados, que tenían en Félix a un gobernante cruel, ambicioso y corrupto. Ese era Félix. No era un hombre de mucha sabiduría, no era un hombre justo, ecuánime, equitativo, no. Pero Tértulo lo presenta de esa manera. Ahora bien, Tértulo presenta 4 acusaciones contra Pablo. Las encontramos 3 en el versículo 3, en el versículo 5 y una en el 6. En el primero, la primera acusación dice que este hombre es una plaga. La segunda, que es promotor de sediciones en todo el mundo. O sea, un hombre peligrosísimo. La tercera acusación, que además es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Y la cuarta acusación es que intentó profanar el templo. Normalmente los creyentes son calumniados y se dicen de ellos las cosas más dispares, pero lo que se dice guarda escasa relación con los hechos, y a veces no tiene ninguna relación lo que se dice con los hechos reales. O en otros casos, como en este de Pablo, hay ciertos elementos de verdad que se presentan como peligrosos
o dañinos, ya sea por ignorancia o también por maldad. Veamos la acusación. Y en primer lugar, que Pablo es una plaga. La palabra en sí es un insulto denigrante. Recordemos que las palabras no significan exactamente lo que significan para nosotros ahora. Recordemos que la Biblia es un libro antiguo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en esos tiempos, esta palabra tenía otra connotación. No lo que ahora consideramos una plaga. Podría haber una plaga ¿de qué puede ser? Sarampión. Pediculosis en el verano. En el verano, Dios santo. En los colegios, ¿verdad? Pediculosis, sobre todo si es un año seco. Eso es una plaga. Pero no era en este sentido que se usaba esta palabra, sino que era un insulto, primero como todo insulto denigrante, que puede significar un alborotador, o sea, alguien que se dedica a esto, a alborotar a las masas, y que se sabe, se usaba cuando se quería insinuar que el acusado tenía actividades que atentaban contra el César, pero no se especificaba exactamente qué era esa actividad. O sea, era una acusación al voleo, una acusación general, pero que ya manchaba la honra de una persona. La segunda acusación, que es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, también es una acusación generalizada, pero también revestía cierta preocupación por cuanto tenía connotaciones políticas, como la otra. Mire para dónde va la acusación de Tértulo. Acusándolo de plaga, él estaba insinuando que este era un hombre que había tenido actividades en contra del César. No la especificaba, no decía cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero ahora, además, él añade de que provoca sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Entonces hay aquí una connotación política. Recordemos, hermanos, que además Tértulo había dicho que ellos gozaban de gran paz en el versículo 2, y esto hacía referencia al aplastamiento sangriento de los agitadores, tanto judíos como extranjeros, porque recordemos que en el capítulo 21, versículo 38, el tribuno Lisias confunde a Pablo con un egipcio que se sublevó. Entonces todas estas cosas eran para mover la mente y el corazón de Félix a un estado tal en que él pensara: este hombre es peligroso. Todos estos amenazaban la paz que Tértulo había atribuido a Félix, y ahora Tértulo quería poner en la mente de Félix la asociación de Pablo con estos agitadores. Miren, esos agitadores que usted apagón no es la palabra, esa sublevación que usted disipó, esos hombres que se levantaron, de esto estamos hablando. Este es Pablo, también está con ellos. Ahora, Pablo en su defensa, en el versículo 12, dice: no me hallaron disputando con ninguno. Además hay otra cosa, hermano, que él comienza diciendo que hacía 12 días que estaba en la zona, y de esos 12 días llevaba 6 días preso. Entonces 6 días él no podía armar un motín ni organizar nada. En 6 días era ridículo. Pero él dice: no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Y se deshace de esta acusación definitivamente cuando él dice en el versículo 13: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pruebas. Las calumnias lo son, porque no existen pruebas verdaderas. Si las hay, son inventadas. Se atribuyen intenciones.
Muchas veces se hacen juramentos, se levanta la voz como que si eso diera la razón, y hasta a veces se quiebra la voz. Pero los hechos, los porfiados hechos, siguen ausentes porque no existen. Eso es lo importante. Los hechos, no lo que se dice. ¿Qué hechos son? ¿Cuáles son las pruebas? Sin embargo, las calumnias jamás han cesado de acompañar a los hijos de Dios. Los profetas veterotestamentarios fueron acusados de perturbadores, y nuestro Señor también fue acusado de perturbar la paz y agitar los ánimos. La misma acusación la sufre Pablo, y cada siervo de Dios ha sido acusado o será acusado falsamente de manera vil e infame. La calumnia no solo es el quebrantamiento de la ley de Dios, puesto que dice claramente en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, sino que también es un recurso desesperado del demonio para que no alumbre la luz de la verdad y los hombres permanezcan en prisiones de oscuridad. La tercera acusación que aparece en el versículo 5 es que este hombre, Pablo, es cabecilla de la secta de los nazarenos. Con este término, secta, los acusadores deseaban la condena de Pablo, alegando que él era el cabecilla de un grupúsculo reducido pero peligroso para la paz de Jerusalén y la paz entre los judíos. Había aquí también cierto tinte político en la acusación. Normalmente, los cristianos, las acusaciones contra ellos no tienen que ver con su práctica religiosa, sino que las acusaciones, al menos por parte del Estado, son de orden político. Y eso lo vemos hasta en el día de hoy. Ahora Pablo aquí, muy sabiamente, él acepta la acusación, pero aclara en qué consisten las creencias de este grupo. Hay un tremendo libro que se llama Institución de la Religión Cristiana, escrita por Juan Calvino en el siglo XVI. Este tremendo libro, que fue creciendo con el tiempo porque Calvino lo fue ampliando, era una defensa, una apología del cristianismo para presentarle al rey de Francia y decirle: mire, usted no tiene que temer nada de los creyentes. Ellos son hombres honestos, son hombres trabajadores, son hombres que van a ser fieles y leales al Estado, que trabajarán en pro del engrandecimiento de la nación. Estas cosas son las que creemos. Es un tremendo libro que aún hoy día tiene ediciones. Así también Pablo, él hace una apología, una defensa. Él presenta cuáles son sus creencias, cuáles son las creencias de este grupo. En el versículo 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Y él pasa ahora a definir esas creencias, creyendo, dice él, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Para entonces, el judaísmo en ese tiempo era una religión lícita, era tolerada por el Imperio Romano porque no la consideró una amenaza a sus intereses, y los romanos consideraban a los cristianos una facción del judaísmo. Por eso que las persecuciones del cristianismo se dieron tarde, bien entrado el tercer siglo. En los primeros siglos las persecuciones fueron de índole religiosa. Los cristianos fueron perseguidos por los judíos. Pero cuando el Estado los comenzó a perseguir, fue cuando se dio cuenta de que eran distintos. Pero en ese entonces se consideraba solo una facción
del judaísmo. Así que tanto unos como otros, tanto judíos como cristianos, podían practicar una religión que se guiaban por los mismos escritos sagrados. Tenían como sagrados los mismos libros. Dice Pablo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Continúa Pablo, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Estado? ¿Qué relación tiene que se cree en la resurrección de los muertos con el bienestar de una nación? Aparentemente pudiera parecer que no tiene nada que ver. Y esta seguramente es la pregunta que se estaba haciendo Félix, que recordemos, además de gobernador, él era juez en este juicio civil. Ellos no estaban ante un tribunal religioso. Entonces, ¿por qué Pablo dice y menciona específicamente que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos? Pablo y los fariseos, no así los saduceos, creían, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pablo escribirá más tarde en Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué efecto tienen estas creencias en la actitud de los cristianos hacia el Estado y hacia sus leyes? Eso era lo que le importaba a Félix y debiera importarle a todo gobernante sensato. Esta es la razón, la creencia en la resurrección y el juicio, por la cual los creyentes procuramos, versículo 16, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto no era una mera retórica. El Dios ante el cual debía presentarse Pablo en la resurrección había establecido como autoridad a los romanos. Así Pablo creía y así lo enseñaba. Entonces tiene importancia. Si los hombres creen que van a dar cuenta de sus actos, muchos de ellos reprimirían su mal actuar. Pero como a muchos no les importa, como está generalizada la idea comamos y bebamos que mañana moriremos, la idea de que después de esta vida no hay otra, así que lo que tengamos que hacer hagámoslo, o como dijo un célebre filósofo, si Dios ha muerto, todo es posible. Y ahí tiene usted a gente que no cree estas cosas y que se permite hacer las atrocidades más grandes porque ellos creen que no le van a dar cuenta a nadie. Hitler decía, Dios en el cielo, no porque creyera en Dios, pero él decía, Dios en el cielo, yo en la tierra. Entonces, ante estas cosas, hombres y mujeres tienen un comportamiento dañino porque le han inoculado el veneno de que después de esta vida no van a dar cuenta de estos actos. Pero está establecido para los hombres que mueran una vez. Todos sabemos que vamos a morir. Pero no solamente eso, sino que después de esto, el juicio. Y dijo el Señor que en ese juicio las cosas escondidas y secretas de los hombres saldrán a luz. Pablo en Romanos 13, versículo 1 y 2, hablando de la autoridad
que los romanos tenían en sí. Dice, sométase, perdón, no hablando de la autoridad, sino que él creía estas cosas, que los creyentes debían sujetarse y debían cumplir la ley, porque Dios los había puesto. Dice en Romanos 13, versículos 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y continúa en el versículo 5 del capítulo 13 de Romanos, por lo cual es necesario estarle sujetos, se refiere a la autoridad, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Nos cuesta a veces digerir esto. Decimos, ¿cómo es posible que Dios permita tal o cual gobernante? Sí, es que Dios permite algunos gobernantes para bendición de los pueblos, pero Dios permite algunos gobernantes para castigo de esos pueblos. Pero Dios lo hace, Dios lo permite. Y no podemos rebelarnos contra la autoridad. Esto no significa, como lo veremos, no significa que vamos a obedecer en todo. Son cosas distintas. Todas aquellas leyes que atentan contra la ley de Dios, podemos y debemos desobedecerlas. Claro que debo decirte que eso no significa que no pagarás la consecuencia de ello. Pero es preferible tener la aprobación de Dios en los actos de nuestras vidas que gozar del beneplácito de los hombres o de las autoridades, si vas a fallarle a Dios. Los creyentes no pueden quebrantar la ley a menos que ésta se oponga, a menos que ésta entre en conflicto con la ley de Dios. Hoy día en nuestro país se ha aceptado, por ejemplo, el aborto bajo 3 causales. Ya no es ilegal. ¿Significa que los cristianos podemos hacerlo? ¿Sí o no? No, no podemos hacerlo. Porque por sobre la ley que el hombre estipula está la ley de Dios. Y la ley de Dios dice claramente que no se le debe privar de la vida a un ser inocente. Hoy día en nuestro país y en otros países se pueden casar libremente hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora eso es ley. Si esto es así, ¿los creyentes lo pueden hacer? No. Y no podemos nosotros oficiar una ceremonia de ese tipo, aunque eso signifique, como ha significado para muchos, la cárcel. Porque en estas cosas, como dijo Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los saduceos y los ancianos no creían en la resurrección. Por lo tanto, no creían que un día iban a dar cuenta de sus actos. Y por cuanto no creían en la resurrección y que un día darían cuenta de sus actos ante Dios, entonces se le hizo más fácil a ellos conspirar para quebrantar la ley. Tanto la ley divina, porque está escrito, Éxodo 20:3, no matarás. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero ellos no creían estas cosas. Entonces se le hizo más fácil quebrantar tanto la ley de Dios como la ley romana. Si los creyentes guardan la ley de Dios, obedecerán las leyes de su tierra. Igual que Pablo, obedecerán por la ley por amor a nuestras conciencias, por amor al Evangelio y por amor a Dios. La última acusación contra Pablo es que, versículo 6 del capítulo 24 de Hechos,
intentó también profanar el templo. Pablo fue enfático en negar esto. Lejos de profanar el templo o de intentar profanar, la realidad era que el propósito de Pablo al visitar Jerusalén era religioso. Versículo 17 dice: vine a hacer limosnas a mi nación, a presentar ofrendas. Y usted encuentra esto en las distintas cartas, por ejemplo a los Corintios, cuando él está organizando esta colecta para llevarle a los hermanos de Jerusalén. A eso él fue. ¿Dónde lo encontraron? Lo hallaron en el templo, en un estado de pureza ceremonial. Con él no había ninguna multitud, ni él estaba discutiendo con nadie. Versículo 18: unos judíos de Asia, tal vez eran de Éfeso probablemente, cuando en la escritura, aquí en el libro de Hechos, usted lee Asia, no se refiere al continente de Asia, sino que se refiere a lo que se denominaba Asia Menor, que es la actual Turquía. Dice él: unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Pero, ¿por qué no estaban ante estos que lo habían encontrado ante el tribunal para presentar la acusación? Si ellos no estaban, los presuntos testigos que sí estaban debían decir de qué crímenes lo había encontrado culpable el Sanedrín. Lo dice el versículo 20. Pero lo cierto era que los fariseos en esa oportunidad lo habían declarado inocente. Capítulo 23 de Hechos, versículo 9. Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Solo los saduceos lo encontraron culpable. ¿Y de qué lo encontraron culpable? De creer en la resurrección de los muertos. Versículo 21. Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Esos eran los cargos. Tras escuchar a ambas partes, Félix no se pronunció. Lucas nos dice que Félix estaba bien informado de este camino. Él ya llevaba 6 años como gobernador y además tenía una esposa judía, por lo que ya sabía las diferencias teológicas que habían en el seno del judaísmo y que dividían a este en 2 grandes ramas: fariseos y saduceos. Pero él no podía condenar a Pablo, porque Lisias, el tribuno, explícitamente le había escrito, versículo 29 del capítulo 23, hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. El Sanedrín tampoco lo había hallado culpable, según Hechos 23:9, y Tértulo no presentó pruebas de las acusaciones. Aquí tenía ante él a un hombre inocente, acusado calumniosamente, sin pruebas, y además acusaciones ridículas. Pero ¿por qué no lo soltó entonces? Bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo, pero les voy a adelantar algo. Félix debía escuchar el Evangelio aplicado a su propia vida, tal como tú y yo debemos atender a las implicaciones prácticas del Evangelio para el aquí y el ahora. El Evangelio no es solo un conjunto de doctrina que nos habla del cielo, de lo etéreo, de los ángeles, de cosas que no se pueden ver ni palpar. No, el Evangelio tiene implicaciones prácticas para nuestra vida, aquí y ahora. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero no podemos terminar aquí sin sacar algunas aplicaciones. Y creo que la que se impone aquí es que si sirves al Señor fielmente, serás calumniado. Mateo 5:11. Dijo el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Esto es parte de nuestra identificación con Cristo, quien, según Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 23, dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy lejos está aquel que en el aprieto dice: agradece que soy cristiano. Está lejos de este sentir. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16: si alguno padece como cristiano, o sea, hay un padecimiento que está asociado al ser cristiano, pero no todo padecimiento tiene que ver con nuestra condición de cristianos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Serán necesarias estas admoniciones para nosotros hoy día, porque hacer el bien cuando nos es agradecido, cuando se expresa: oh, estoy tan agradecido por lo que han hecho, entonces ahí hacer el bien es un incentivo para seguir haciendo el bien. Pero cuando al revés, cuando no hay gratitud, y cuando en vez de gratitud lo que hay es odio, hay rencor, ahí como que uno dice: ya no me pasa más esto. Una vez lo hice, 2 veces no. Por eso es que nos advierte: debemos encomendar nuestras almas al fiel Creador. Esto nos habla de un Dios grande y poderoso, pero sigue diciendo: y hagan el bien. ¿Hay sufrimiento? Sí. Y este sufrimiento vendrá mayoritariamente de parte de los impíos, pero no exclusivamente de ellos. También las calumnias afloran en labios de creyentes. No debiera ser así, pero si quebrantamos la ley del Señor, pronto vamos a caer en este y en otros vicios. Al respecto dice Proverbios 10:18: el que propaga calumnia es necio. Proverbios 25:18: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Qué consecuencias trae este actuar? Proverbios 19:9: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Dar un falso testimonio acerca de alguien es difamarlo, es esparcir un rumor malo acerca de él. Esta es la razón detrás de Éxodo 23:1: no admitirás falso rumor. Cuidado con lo que sale de nuestras bocas. Ay, es que me lo contó fulano. Hermano, cuidado, porque nuestros sentidos nos engañan. Aquí estamos descontando la maldad de cada cual, pero nuestros sentidos nos engañan. Creemos haber visto lo que no es. Y muchas veces en una conversación escuchamos solo algo que nos llamó la atención, no escuchamos el resto. Y si divulgamos esas cosas, estamos dañando, estamos matando la dignidad, la integridad de otro, y es algo que Dios condena. Como pueblo de Dios debemos abstenernos de toda especie de mal, pero especialmente de esto que es tan normal y común y corriente en nuestro medio. No nos prestemos a divulgar cosas que no nos son
claramente ciertas a nosotros. Y aun si esto es así, tengamos cuidado, porque tal vez lo que vimos, lo que creemos haber visto, no es lo que realmente vimos. Y ejemplos hay muchos. Recuerdo en una oportunidad, iba saliendo de mi trabajo con una compañera de trabajo, y salió otra niña de otro lado que la saludó a ella, y se quedaron conversando y yo seguí hasta la estación del metro. Ella venía atrás mío, después me cuenta el lunes y me dice: quiero pedirle perdón. Y dije yo: ¿pero por qué? Y aquí me cuenta. Me dice: porque el sábado yo me quedé conversando con fulana. Sí, me acuerdo. Bueno, yo seguí después, y cuando lo veo, usted va con su hija. El sábado yo no estaba con mi hija, pero ella me dijo: usted estaba con su hija. Y voy caminando detrás y yo lo veo a usted y me dice, y digo: esa no es su hija, y tampoco es su señora. Entonces dijo: me dio tanta rabia, porque usted, todos lo conocemos aquí como evangélico. ¿Y sabe lo que yo hice? Yo me adelanté, dije: me voy a adelantar, y en la escalera me voy a dar vuelta y le voy a decir unas cuantas cosas, por sinvergüenza. Ella se adelantó, se dio la vuelta y me dijo: y cuando me doy vuelta, no era usted. Y ahí, claro, habían muchos escuchando esto que me estaba contando ella. Entonces yo le digo: muchas gracias por lo que acabas de contar. Y me dirijo a todos, le digo: ahora, supongan ustedes que ella no hace lo que hizo, que ella solamente se limita a ver de atrás y murmura en su corazón y dice: este tipo es un sinvergüenza. Y llega aquí y les cuenta a ustedes el lunes: saben que el sábado vi a don Obed hacer esto y esto, iba con una señora que no era su señora, en fin, todo el cuento. Yo no hubiera sabido de qué estabas hablando, y te hubiera dicho: no, estás equivocada. Y tú me habrías asegurado: no, porque yo lo vi. Y le digo a los que están escuchando, y ustedes al oír esto, ¿a quién le van a creer? ¿A ella o a mí? Bajaron toda la cabeza. Sí, hermanos, los ojos nos engañan, los oídos nos engañan, nuestros sentidos no son confiables. Hay mucha verdad en el dicho de que no me confío de mi lengua porque a veces me la muerdo. Cuidado, cuidado. En esta línea está un cuadrito que vi en el hogar de unos ancianos que visité en Buenos Aires. Creyentes, por supuesto. Este cuadrito dice: no me traiga cuentos, a Dios no le agrada, hábleme de Cristo para bien de mi alma. Y abajo decía: Jesús dijo: el que, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto estaba en un cuadrito. Usted entraba a la casa y lo primero que veía, el cuadrito: no me traiga cuentos. Hermanos, tal vez sea bueno tener un cuadrito así en nuestros hogares. Va a proteger no solo nuestros oídos, va a proteger nuestro corazón, porque estas cosas son empalagosas al oído y tienden a quedarse, y no solamente a quedarse, sino que al final terminamos practicando aquellos que de la boca para afuera condenamos. Porque ¿quién quiere admitir: no, si a mí me gustan los chismes, yo soy chismoso, me encanta ser chismoso? Nadie admite eso. Pero ¿cuánto de eso hay en cada uno de nosotros? Por no tener cuidado, por no cuidarnos. Las falsas acusaciones, hermanos, arruinan vidas.
las falsas acusaciones siembran la discordia entre hermanos. Y muchas veces ahí está el germen que crece y arruina una relación de años. Jesús fue acusado falsamente. No debemos olvidarnos de eso. Él fue acusado falsamente y fue crucificado. Claro, había un propósito detrás, porque Dios puede sacar propósito aún de las infamias más grandes de los hombres. Pero eso no quita el hecho de que él fue acusado falsamente. José fue acusado falsamente por su jefa. ¿Y cuál fue el resultado? Años preso. Ser acusado falsamente trae dolor y sufrimiento, porque muchos creen la mentira que se viste con ropaje piadoso. Si eso te lo está contando alguien que tú conoces y te lo cuenta de una manera tal que parece como piadoso, te lo cuento para que ores. Cuidado, hermanos, cuidado. El rey David conocía de estas cosas y escribe en el Salmo 27, versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y él suplica en el Salmo 120, versículo 2: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Pablo, que sabía muy bien lo que es ser objeto de mentiras y calumnias, él escribe en Colosenses capítulo 3, versículo 9: no mintáis los unos a los otros. Y en Efesios 4, 25, él dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Las consecuencias de la mentira, la falsedad y el engaño las vivimos a diario. Muchas de las cosas que compramos están sobrevaloradas en razón del engaño y de la falsedad intrínseca del ser humano. Hasta tenemos instituciones que supuestamente evitan estas cosas, como las notarías. Firmó ante mí. Nunca firmó, pero firmó ante mí. De esa manera, ¿a cuántos le han robado propiedades? Se han hecho de lo que no les corresponde. Entonces, estas instituciones que tenemos, ¿las evitan? No, no las evitan. Bien sabemos que no. Jesús en Juan 8 enseñó una verdad difícil de digerir. En el versículo 44, Él dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entre paréntesis, ¿sabías que literalmente diablo significa calumniador? El Señor dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nadie en su sano juicio quiere tener por padre al diablo. Pero, ¿qué conclusión sacamos si vivimos en la mentira? Si vivimos mintiendo. Las palabras de Pablo en Colosenses y Efesios no fueron dirigidos a los de afuera, fueron dirigidos a la iglesia, fueron dirigidas a los creyentes. Es a ellos, a nosotros, a quienes se nos dice: no mientan. La mentira, hermano, no es inocente, no quedará sin castigo y además no heredará la vida eterna. Aparece junto con los incrédulos, con los homicidas, con los cobardes, con los hechiceros. Aparece junto
con los mentirosos en Apocalipsis 21:8. Tú y yo tenemos un problema mayúsculo que hemos de resolverlo. ¿Cómo? Porque aquí nadie puede decir, no, yo no soy mentiroso. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos un problema porque no nos apegamos estrictamente a la verdad. Pero ¿cómo lo resolvemos? Arrepintiéndonos. Solo volviéndonos al que es la verdad tendremos vida. De otra manera, la condenación está a la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos entonces a Él, porque el que a Él va nunca es rechazado. Y lo dijo Él, que es la verdad.